Hi students, this is the second class part of this topic, modal verbs, but we are gonna see the modals should and must. Vamos a ver la segunda parte de este tema gramatical llamado modales. Pero hoy vamos a ver los modales should y must. Recuerden que así como hicimos la clase anterior, lo estamos agrupando por paquetes. ¿Por qué? Estoy tratando de agrupar los modales que son de un uso contextualizado similar. La clase anterior vimos todos los que hacen referencia al poder, ¿cierto? Y ya con el contexto de posibilidad, de una probabilidad, ¿sí? De una petición, formal, informal, etc. Hoy vamos a trabajar los modales referentes al deber. Entonces tenemos los dos que vamos a trabajar, tanto el modal should como el modal must, porque tienen, como ya les dije, un parecido, pero también hay una diferenciación la cual tenemos que aclarar hoy. Entonces vamos a iniciar. Bien, lo que vamos a hacer es algo similar a lo que trabajamos en la clase anterior. En la clase anterior vimos los modales que hacen referencia al poder, ¿cierto? A la interpretación en español de poder. Y diferenciamos su contexto de probabilidad, de habilidad, ¿cierto? De todo eso que trabajamos con el poder. Entonces, hoy vamos a tomar los modales que hacen referencia al deber. Y al igual que la clase pasada, vamos a trabajar el modal, su forma negativa, el uso, y hacemos un ejemplo contextualizado. Y después, pues vamos ya a trabajar lo que es la gramática, las fórmulas para que nosotros trabajemos y la mecanicemos. Iniciemos con el should. Se dice should. Should. No se dice should ni should, no. Should. La O tiende a desaparecer y lo mismo la L. Entonces queda should. Bien. Entonces, la interpretación en español de should es un deber o un debería. Recuerden, no tomemos el término traducción porque nosotros debemos quitarnos ese término de nuestra cabeza, porque acá no cabe y ni da importancia a la literalidad. Ahí es que interpretar para poderlos utilizar de manera apropiada. Bueno, entonces podemos decir que se puede interpretar como un deber o un debería. ¿Cuál es su uso contextual? Hace referencia al suggestion, que es la sugerencia. Estamos hablando de sugerencia o consejo, ¿cierto? O al duty, que es el deber. Deber de obligación, no deber de dinero ni nada de eso. Deber de obligación. Listo. Entonces vamos ahorita a hacer unos ejemplos con ese contexto, pero primero miremos la parte de la negación. Recuerden que estamos trabajando la forma de negación más común. No es que no se pueda utilizar de otra manera, sino la más usada. ¿Cómo es la negación del should? Se hace la contracción con el apóstrofe y queda shouldn't. ¿De dónde viene el shouldn't? Del should not. Pero acostumbrémonos a utilizarlo de la forma más, como les digo, más útil, la forma en donde usted más lo va a ver, lo va a encontrar en la música, en las revistas, en el periódico, etc. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo, para hacerlo más contextualizado, lo vamos a trabajar con imagen. Entonces, imaginémonos el siguiente contexto. Tú vas por la calle, te encuentras con un amigo, una amiga con el que te tienes mucha confianza y pues lo ves bien vestido, pero cuando le miras los zapatos ves eso. Entonces, cuando le miramos los zapatos y vemos esos zapatos como tan viejos, uno le dice como a modo de consejo o sugerencia, ¿no? Usted debe cambiar o conseguir otros zapatos, esos están, no sé, muy viejos, ¿cierto? O muy feos. Entonces hagamos eso, sería: You should get another pair of shoes. Pues completémosla. Usted o deberías conseguir otro par de zapatos. Estos están muy viejos. They are too old. Por ejemplo, ¿cierto? Eso sería lo primero. Entonces, en ese contexto en donde yo le quiero sugerir algo a alguien, pues utilizo el should. Eso en el caso de la sugerencia.
Ahora miremos el caso del deber, de la obligación. Por ejemplo, los estudiantes me dicen hoy, I should study the verbs because we have a test. Yo debo estudiar los verbos porque tenemos un examen, ¿sí? Por ejemplo, entonces acá estamos hablando de un contexto de una sugerencia y aquí de una obligación. Esto es lo que tiene que ver con el should. Su uso es del deber o debería interpretado. Se utiliza cuando hablamos de sugerencia o un deber. La forma negativa es esta y acá hay un ejemplo de contexto. Ahora vamos para el must. Con el must, ¿cuál es su interpretación en español? Deber. Entonces siempre trata de manejar el presente. ¿Cómo lo utilizamos? Lo utilizamos en el siguiente contexto, cuando estamos hablando de obligation, que es la obligación. ¿Sí? Y la necessity, necesidad. Listo. Entonces, estos son los usos contextuales del deber, del must. ¿Cómo lo vamos a utilizar en su forma negativa? La más común, igual, contraído con el apóstrofe, queda mustn't. Recuerden hacer la T, mustn't. Listo. Y veamos los ejemplos. Bueno, por ejemplo, ¿qué vemos en esta imagen? Vemos un doctor hablando con su paciente, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente tiene cáncer. El doctor le está diciendo que tiene cáncer y que ya no puede fumar más. Entonces le está dando una obligación. Miren, lo dije en español con puede, pero en real contexto le está diciendo es algo que el paciente ya no puede hacer más. Entonces sería you got cancer, so you mustn't. Estamos haciendo una negativa. No debe fumar, smoke más, anymore. Entonces aquí el contexto está diciendo que le están diciendo algo, alguien le está diciendo a otra persona algo que no debe hacer, porque también lo estamos trabajando de forma negativa. Y una necesidad, por ejemplo, un muchacho que quiere tener su licencia de conducción, ¿qué tiene que hacer? Primero pasar el examen, ¿cierto? Entonces ahí está la necesidad de pasar el examen. He must pass the test to get his driver's license. Él debe pasar el examen para conseguir su licencia de conducción. Entonces, es otro contexto que habla de la necesidad de alguien que debe hacer algo para poder conseguir otras cosas, por ejemplo. Entonces, acá tenemos, hagamos un recuento de los dos modales vistos, el modal should y must, que los dos hacen referencia al deber, a excepción de que el should también hace un debería. El should se utiliza en sugerencia y deber, y el must se utiliza en obligación o necesidad, ¿sí? Ahí notamos que en realidad el significado del español se vuelve y se nota que en realidad no es lo más importante. Acá tenemos las dos formas de decir cada uno de los modales en su forma negativa y un ejemplo contextualizado en la sugerencia, en el deber, aquí en la obligación y aquí en la necesidad. Entonces, eso es un ejemplo contextualizado. Ahora vamos a ver la gramática de construcción de estos dos modales, que es algo muy sencillo. Lo más importante es esto, el uso contextualizado. La gramática de los modales es la misma para todos, sin embargo vamos a volver a trabajar nuevamente las fórmulas para que nos quede súper claro la construcción. Cuando vamos a hacer una oración de afirmación, primero colocamos el sujeto que realiza la acción, el modal, en este caso puede ser should o must, the verb, el verbo, porque recuerden que el verbo modal
necesita de otro verbo que lo acompañe para que pueda tener ese contexto, nos puede dar la real significancia que tiene el modal mismo, ¿sí? Plus complement. Y el complemento que sería el resto de la oración. Acá vamos a hacer las frases cortas para la gramática, pero si vimos ahorita en la explicación anterior, eran expresiones largas que nos dejaban muy claro cuál era el contexto. Bueno, por ejemplo, Andrea debe limpiar el cuarto. Bueno, entonces digo, bueno, ahí tengo la oración. Entonces yo tengo que mirar cuál de los modales es. Bueno, Andrea debe limpiar el cuarto. De hecho dice que hace referencia al deber. Limpiar el cuarto puede ser un deber de Andrea. Pero el más también dice que hace referencia a la obligación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros podemos utilizar en este caso cualquiera de los dos. O también el contexto. Puede ser que alguien le esté diciendo a Andrea que porque ella debe limpiar el cuarto, pero acá nos están dando la frase suelta. Entonces me puede servir cualquiera de los dos. Entonces dice, primero el sujeto, que en este caso es Andrea, el modal, ya sabemos que cualquiera de los dos nos sirve, va a colocar el should, luego el verbo limpiar, con ing, y el complemento de bedroom. Listo, ahí me quedó construida la oración en forma afirmativa, dándonos cuenta que en este caso podría servir cualquiera de los dos modales vistos, porque el contexto se adapta a la oración. ¿Listo? Forma negativa, muy sencillo. Lo único que nosotros hacemos, en diferencia con la fórmula gramatical de arriba, es que el modal va a ir en su forma negativa. Plus verb plus a complement. Por ejemplo, entonces esto, yo quiero decir la siguiente oración. Los niños no deben olvidar los colores. Por ejemplo, los niños no deben olvidar los colores. Entonces yo coloco el sujeto, en este caso de los niños, children, no deben olvidar los colores. Yo puedo tomar esto como que es una necesidad. No deben olvidar los colores por alguna actividad que van a hacer. Entonces yo puedo hablar cuál es el de necesidad, pues hablamos que es el must. Mustn't. Lo voy a hacer en negación porque acá me dice que lo escriba en negación. Luego el verbo olvidar, forget, los colores, the colors. Recuerden que nosotros trabajamos en inglés americano, ¿no? Por si encuentran colors con un, es porque es el inglés británico. Bueno, entonces ahí está la forma afirmativa y la forma negativa. La construcción gramatical en realidad se diferencia es porque en la negación va a llevar la contracción de la negación en el modal mismo. Ahora vamos a ver la forma interrogativa y ahí repasamos la afirmación y la negación. La forma interrogativa, al igual que todos los modales, lo único que debemos hacer es que un switch. Recuérdenme que es un switch, un cambio de qué? De puesto. Aquí está la fórmula base que ya tratamos, que es el subject plus modal plus the verb plus the complement. El sujeto más el modal más el verbo más el complemento. Entonces me dice que lo único que tengo que hacer es un switch. ¿Entre quién? Entre el sujeto y el modal. O sea que la fórmula, el cambio que tiene es que ahora primero colocamos el modal, luego colocamos el sujeto, plus the verb, el verbo, and a complement, y el complemento. Y obviamente el question mark para que quede como pregunta. Vamos a hacer una de español, la pasamos a inglés en la base, pregunta y damos las dos respuestas, afirmativa y negativa. Por ejemplo,
Él debe trabajar más rápido. Les doy el contexto. El jefe está en la empresa echando el recorrido, haciendo fiscalía y ve el trabajador allá, de esos que a veces hay que haciéndose ahí el mencito, trabajando despacito, más bien haciendo que el tiempo pase. Les estoy dando el contexto para que sepamos cuál modal utilizar, ¿cierto? Ahí como aparejado, como haciendo el pingo. Entonces, ¿cómo queda esta, qué contexto es? Entonces dice, bueno, el jefe está mirando y quiere, pues, me está diciendo él debe trabajar más rápido, o sea que es una sugerencia, ¿cierto? Es un deber también. Entonces vamos a utilizar el should. Bueno, entonces ¿cómo queda en inglés? Sujeto, él. Modal, ya dijimos que vamos a trabajar con el should, con el contexto que les di. El verbo trabajar, work. Y el complemento acá sería más rápido, que es el comparativo del comparativo, el adjetivo en comparativo. Se dice faster. Así se dice más rápido, esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, he should work faster. Él debe trabajar más rápido. ¿Qué hago para pasar la pregunta? Ya sabemos, primero colocamos el modal y luego colocamos el sujeto. O sea, hacemos el switch entre el modal y el sujeto. Quedaría should he work faster? Should he work faster? Listo, ahí quedó la construcción de la pregunta. Voy a hacer la respuesta afirmativa y negativa. Voy a decir sí, él debe trabajar más rápido. Entonces diría yes, he should. Sí, él debería. Perdón, la letrica mía a veces. Should. Que trabajar más rápido, faster. Yes, he should work faster. Y la negación, vamos a decir que no, él no debería. Entonces he shouldn't, con el apóstrofe, no debería trabajar más rápido. Entonces la construcción gramatical en realidad aquí con este ejemplo que acabamos de poner nos dice que en realidad la gramática es muy sencilla, ¿sí? Porque todos los modales trabajan de la misma manera, pero nosotros debemos hacer caso y hacer énfasis en el contexto. ¿Listo, muchachos? Entonces aquí está la explicación. Ahora vamos a hacer unos ejercicios en clase.